Y también, por favor, les pido que obtengan material en el cual puedan escribir, ya sea libretas, hojas de apuntes, pues aquí hay bastantes conceptos que vamos a ver en esta capacitación que van a ser parte de una evaluación final. Así que, por favor, anoten todos los puntos relevantes. Yo también les voy a estar indicando cuáles son aquellos puntos, conceptos y métodos que es necesario que interioricen, aprendan y anoten para que puedan dar un buen resultado en sus evaluaciones finales. Empezamos en un minuto. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes. A nombre de RCOPER les doy la bienvenida a esta sesión de capacitación en el tema de primeros auxilios. Mi nombre es Mauricio André Peraltilla Cuadros. Soy ingeniero de seguridad, instructor en temas de rescate, primeros auxilios, certificación y normas. Así que yo voy a ser el responsable de impartir esta capacitación y también comentar los conocimientos que estamos a punto de revisar. Por favor, les pido que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para no distraer ni interrumpir la capacitación. Muy bien, vamos a empezar. Como les pedí que tomen apuntes, van a haber ciertas siglas y ciertos conceptos que considero que es necesario que los tengan bien claros. Como por ejemplo, esta capacitación de primeros auxilios está desarrollada bajo los estándares de la American Heart Association, la AHA. Ya, es la organización líder a nivel mundial en lo que respecta a tratamientos y estudio de las funcionalidades del corazón. Entre ellos, por ejemplo, están las mejores prácticas para realizar el RCP. También a Basic Life Support, que es BLS, que igualmente son un conjunto de buenas prácticas y mejores métodos de manejo para mantener los signos vitales y lograr una atención inmediata de personas que están en estado de emergencia, o sea, que tienen una afectación grave para su vida. También nos hemos basado en los conceptos de la National Association of Emergency Medical, o sea, la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencia Médica de Estados Unidos, que es una organización bastante activa en el tema de buenas prácticas de movimiento, de rescate, de atención y de triaje, que participan también en la escritura y la revisión del PHTLS, el cual es un manual, es una guía, es el Pre-Hospital Trauma Life Support, una guía que recoge una gran serie de métodos y buenas prácticas, todas en base a la función de prestar primeros auxilios. ¿Ya? Por favor, les pido que apaguen micrófonos y cámaras mientras estamos realizando la capacitación. Continuemos. Bueno, en el presente curso, como les había mencionado, vamos a abordar el tema que es bastante amplio, de primeros auxilios, y también vamos a ver los aspectos importantes y relevantes de la práctica del RCP, la reanimación cardiopulmonar. La práctica de los primeros auxilios está orientada a atender diferentes incidentes y actividades. Como veremos, por definición, los primeros auxilios son la primera ayuda inmediata y adecuada, y es completamente provisional que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad. En ningún momento, por favor también anoten esto, en ningún momento los primeros auxilios pretenden reemplazar o ir por encima de la atención hospitalaria o la atención médica especializada. Con los primeros auxilios lo que estamos haciendo es evitar que las condiciones de la persona que ha sufrido una emergencia empeoren, salvaguardar su vida y poder prepararlo para la llegada del personal médico que sí pueda realizar una intervención mucho más a detalle. Así que con los primeros auxilios no estamos curando, no estamos rehabilitando ni sanando a nadie. Lo que estamos haciendo es evitar que sus condiciones empeoren y poder facilitar su traslado. Y eso nos lleva directamente con los objetivos de los primeros auxilios. Como hemos visto, el primero es conservar la vida con la atención rápida e inmediata. Después evitamos complicaciones físicas y psicológicas.
Con la atención rápida también vamos a ayudar en la recuperación, pues que como veremos, muchos tipos de accidentes y muchas afectaciones que podrían ocurrir a modo de emergencia, una rápida atención, un rápido diagnóstico y un rápido transporte y traslado a un hospital puede resultar la diferencia entre la vida y la muerte. Y bueno, por último, asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. La máxima es en ningún momento hacer más daño. Siempre actuar en base a lo que conocemos, en base a las prácticas que hemos desarrollado y sobre las cuales tenemos conocimientos y basándonos en los principios de comunicación eficiente y rápida. Primero vamos a ver esos temas que también quiero que los anoten para que sepan diferenciarlos bastante bien, que es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Una emergencia es cualquier lesión que requiere un inmediato tratamiento, puesto que afecta la vida, ya sea una lesión que haya generado que la persona esté inconsciente, que haya alterado el patrón respiratorio, ya sea por empalamiento, por golpe o por contusión, que afecte las vías circulatorias o respiratorias, también objetos incrustados y también emergencias que en general supongan una amenaza inmediata, un peligro directo para la vida. Y así que si la categorizáramos, estaría entre las más prioritarias, las más urgentes. Están las quemaduras, están los objetos incrustados, están alteraciones en la respiración, están también los casos de shock. Y por otro lado, las urgencias son también situaciones de salud, pero que esas no presentan un riesgo para la vida. En estos casos, las urgencias son lesiones que bajo muy raros criterios o bajo muy raras condiciones podrían afectar la vida de una persona, como son, por ejemplo, golpes, torceduras, esguinces, quemaduras ligeras o de primer grado. Así que con estos conceptos ya podemos diferenciar entre una emergencia, que por ejemplo, como sabemos, amenazan a la vida, y entre las cuales está la pérdida abundante de sangre, que nos generaría un shock hipovolémico, o sea, un cese de las funciones de nuestro cuerpo por falta de volumen de sangre, y también un shock cardiogénico, o sea, una parada de corazón, ya sea por infarto agudo, por alguna otra afectación o problema previo o esa enfermedad, asfixia por inmersión, puesto que nuestros pulmones han dejado de recibir oxígeno y muchas zonas de nuestro cuerpo también han dejado de recibirlo, como por ejemplo son órganos importantes como el cerebro, el hígado, los riñones. También las caídas de altura, puesto de que pueden involucrar diferentes tipos de lesiones que no se atendían rápidamente, pueden devenir en una parálisis o en la muerte de la persona. Y por el otro lado, repitiendo, las urgencias son más superficiales. Igual requieren de atención médica, requieren de primeros auxilios para poder ser identificadas y trasladadas, pero como les he dicho, bajo muy raras condiciones van a devenir en una pérdida o en una afectación a la vida humana. Como hemos visto, esguinces, quemaduras de primer grado, torceduras, fracturas, golpes, raspillones superficiales. Bajo esos conceptos, está claro de que en el cuerpo humano existen ciertas funciones vitales y esas funciones tienen valores normales. Se entiende de que si tenemos valores por encima o por debajo de eso, estamos presentando algún problema subyacente, ya sea una enfermedad o una respuesta a un tipo de traumatismo o lesión. Entre las funciones vitales, y por favor anótenlas, porque esta podría ser una pregunta para examen, está primero la respiración, en la cual siempre se evalúa la frecuencia y la profundidad. En un adulto normal, las respiraciones por minuto varían de 12 a 30. O sea, de 12 a 30 veces que los pulmones realizan la acción de inflarse para recibir aire y desinflarse para expulsar el aire, ¿ya? Cualquier otro patrón de respiración, por ejemplo, una respiración muy acelerada o muy superficial, como agónica, podría indicarnos problemas, como por ejemplo shock, hipotermia, lesiones severas en el cráneo o también incluso infartos. Así que es el primer signo vital. Otro es el pulso, el cual se puede medir en distintas zonas del cuerpo, principalmente el radial, que es en el brazo, el braquial y el carotídeo. En un adulto normal, y eso por favor quiero que también lo entiendan bien, la cantidad de pulsaciones por minuto deberían estar entre el rango de 360 a 100 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? Este patrón se toma principalmente colocando los dedos o un dedo o dos dedos sobre la zona radial, o sea, del brazo, o carotídea, que son las principales, son las más precisas, y midiendo en base a un reloj
estimando la cantidad de pulsaciones que estamos recibiendo. Otra función vital, otro signo vital es la temperatura. Anoten, por favor, el valor normal de temperatura en un adulto suele estar entre 37 grados. Ese es un valor bastante sensible, puesto de que si aumenta a 37.5 grados estaríamos hablando de una febrícula o un inicio de fiebre, que como ya hemos visto por nuestra experiencia con el COVID, es un síntoma de una infección, ya sea por bacteria, por virus o de alguna enfermedad subyacente que está exigiendo que nuestro cuerpo incremente su temperatura para eliminar esos agentes externos. Por otro lado, si la temperatura desciende de, por ejemplo, 35 o 34 grados, hablamos de hipotermia. En los casos de hipotermia, las funciones corporales empiezan a cesar lentamente. La actividad cerebral, la actividad de los órganos, la actividad muscular, y poco a poco, si es que la persona no recibe abrigo, no aumenta su temperatura, va a morir. Otro valor importante es la presión arterial. Esta siempre debería ser menor a 140, a 140 por entre 190 milímetros de mercurio. Aquí ese es uno de los valores que más varían según persona, según género y según edad, puesto de que la presión normalmente suele estar como un límite inferior entre 90 y 60 y como un límite superior entre 130 y 80. Valores superiores a este que les he mencionado, 140 y 90, suelen estar asociados a pacientes con hipertensión o personas de una edad bastante elevada, puesto que la presión en nuestros cuerpos tiene la tendencia a aumentar conforme vamos envejeciendo. Y del mismo modo, si la presión es muy baja, está entre 90 y 60, es menor a los valores de 90 y 60 que hemos visto que son los valores más bajos, estaríamos hablando de hipotensión. La hipotensión también es una condición médica que también conlleva ciertos problemas y afectaciones, como son, por ejemplo, el cansancio, los desmayos y los mareos. Así que ya hemos visto que estas funciones vitales son bastante críticas, puesto de que valores más, valores menos o algunas irregularidades en su comportamiento indican un estado corporal que podría estar en riesgo de vida. Habíamos visto también de que se clasifican dentro de las emergencias todos aquellos pacientes cuyo estado de conciencia se encuentra alterado. ¿Eso por qué? Puesto que nuestro cerebro es un órgano muy importante, pero también es bastante delicado, es bastante sensible, y cualquier lesión fuerte, cualquier enfermedad o infección que llegue a afectar en cierta medida las funcionalidades del cerebro, va a afectar inmediatamente nuestro estado de conciencia. Es por eso que evaluando el estado de conciencia de una persona, podemos también saber la gravedad de esa persona. Uno de los factores que más se toman en cuenta son la evaluación de niveles de conciencia patológicos. ¿Cuáles son estos? La confusión. Para que sepan, la confusión se le llama una respuesta inadecuada a una pregunta. Por ejemplo, si le preguntas a una persona que les encontró tendida en el suelo, disculpe señor, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué ha ocurrido? Y la persona te contesta algo completamente desbaratado, como por ejemplo, no desayunó en la mañana, o tengo que tomar un taxi. Son preguntas que no tienen nada que ver, son preguntas inadecuadas a la respuesta que le hemos dado. Por lo tanto, podríamos clasificar que esa persona se encuentra confundida. Otra es, por ejemplo, el letargo, cuando la persona está somnolienta, que quiere dormir, que no puede mantenerse activa. Otro nivel de conciencia es el delirio, mucho más bajo. Ya en este punto hay una percepción completamente desordenada. Las personas que sufren de delirio no atienden a las preguntas, a veces no responden, pueden estar observando, pero tienen la mirada perdida, tienen poca atención, tienen poca coordinación motora. También nos encontramos con el estupor, en el cual igualmente la persona reacciona levemente ante algunos golpes, levemente ante ruidos fuertes. Es una persona que está como que queriéndose dormir, no queriendo despertarse, pero al mismo tiempo no está contestando ninguna pregunta, se encuentra con una pérdida sensitiva, puedes apuntar luces hacia él, puedes generar ruidos fuertes y la persona va a presentar niveles de reacción bastante bajos. Y por último, y el más peligroso, es el coma, que es un estado en el cual una parte de la actividad cerebral se ha desconectado y la persona no está ni despierta ni alerta. O sea, se encuentra... Por favor, mantengan sus micrófonos apagados mientras dure la capacitación. No se encuentra ni despierta ni alerta.
solamente reacciona ante estímulos externos. Hay que prestar ayuda especializada para alimentarlos, hay que prestar ayuda también especializada para poder mantenerlos con vida, ya sea con respiración asistida, y pasándoles alimentos, ¿ya? Así que con esos niveles de conciencia podemos ver de que, si bien el cerebro es bastante delicado, conforme vamos descendiendo en estos, vamos notando de que hay afectaciones mucho más graves, de las cuales también es mucho más complicado recuperarse. Eso nos lleva al siguiente tema, que es la palabra shock, que muchos la habremos escuchado en contexto médico o en alguna película. En general, es la carencia generalizada de perfusión, o sea, es la alteración en el aporte de oxígeno hacia los tejidos del cuerpo y hacia varios órganos. Como hemos visto, todo nuestro cuerpo, cerebro, músculos, órganos como por ejemplo el corazón, los riñones, el hígado, funcionan con un aporte de oxígeno y de nutrientes. Y en los casos en los cuales este aporte se detenga o falle o se interrumpa inmediatamente, se empieza a generar una afectación, ya que estas funciones empiezan a degenerarse o esos órganos empiezan a sufrir bastantes daños. Esto nos lleva a los distintos tipos de shock. El más frecuente es el shock hipovolémico, que es el shock también llamado hemorrágico, o no, categorizado como hemorrágico o no hemorrágico. Ese shock ocurre cuando hay una pérdida de sangre, puesto que, como sabemos, la sangre transporta oxígeno y transporta nutrientes hacia nuestros órganos en todo el cuerpo. Así que cualquier pérdida de volumen de sangre podría generarnos a este tipo de shock. Otro shock es el shock cardiogénico, que es la falla del corazón. Si el corazón deja de bombear sangre, esa sangre naturalmente no va a llegar a ninguna otra parte del cuerpo y el cuerpo va a entrar en estado de shock. Otro shock es el shock séptico. En esto ocurre cuando el torrente sanguíneo se infecta o es abatido por una infección masiva que empieza a generalizarse por todo el cuerpo. Por lo tanto, la sangre ya no solamente está transportando oxígeno y nutrientes, sino está transportando agentes virales o agentes bacterianos, lo cual nos genera este shock séptico. Otro shock es el shock neurogénico, que implica la falla de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Es muy frecuente en accidentes de tránsito y en caídas, puesto de que al no haber conexión entre el cerebro y, por ejemplo, el cerebro y el torso, el cerebro no puede mandar los estímulos necesarios al corazón o a los pulmones para poder seguir realizando la actividad de respiración, intercambio gaseoso y circulación. Y por último, el shock anafiláctico, el cual es causado por una reacción alérgica grave. Algunos de nosotros puede ser que tengamos alergias, estamos familiarizados con este tipo de shock, puesto que la ingesta de ciertos alimentos, ciertas pastillas o ciertos agentes externos como polvo, polen, hacen que nuestro cuerpo desarrolle una reacción inmediata, que es la reacción alérgica, en la cual cesan o frenan o también se inflaman muchas partes del cuerpo que evitan que la sangre pueda seguir circulando y nos generan ese tipo de shock. Le hemos explicado. Repasemos que el shock cardiogénico es una falla del corazón, asociado siempre a un paro cardíaco. El corazón, recordemos, bombea sangre, y si esa sangre no es bombeada, no va a llegar a ningún lado, y al no llegar a ningún lado, nuestros órganos, principalmente nuestro cerebro, va a empezar a decaer y a morir. Algunos signos precoces de una persona que está desarrollando o a punto de desarrollar un shock. El primero es la piel fría y pegajosa, por la baja de temperatura, ya que el cuerpo se está empezando a proteger y a almacenar energía y defensas para proteger cerebro y corazón. La disminución o ausencia de gasto urinario, igualmente viene asociada al cuerpo tratando de ahorrar y a usar todos los recursos disponibles para proteger el corazón, pulmones y cerebro. El color de piel también es bastante pálido. La respiración es rápida. Existe una sudoración, una piel húmeda asociada a la piel pegajosa. En esos puntos las personas empiezan poco a poco a perder el conocimiento y a bajar en los estados de conciencia que habíamos visto anteriormente. Y el pulso es rápido, pero suele ser también bastante débil, o sea, un pulso como acelerado, como intentando, haciendo lo posible por mantener el suministro de sangre y de oxígeno en todo el cuerpo. ¿Cuáles son los tratamientos generales cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes? En caso de que sea, por ejemplo, un shock causado por una hemorragia, o sea, un potencial shock hipovolémico, detener la hemorragia. En todo momento, tratar de controlar el dolor, inmovilizar aquellas partes que puedan no estar
inmunizar aquellas partes que puedan estar expuestas o que no querramos, que resulten dañadas, para poder así facilitar su tratamiento y su traslado. Brindar en todo momento oxígeno o aperturar, eliminar obstáculos en cuello, en ropa, en vestimenta o en accesorios que podrían dificultar la capacidad de respirar de la persona. Aflojar la ropa apretada y mejorar la posición del paciente, en una en la que se sienta más cómoda o en una en la que podamos favorecer que la persona pueda respirar naturalmente. Vamos a ver un caso especial que aplica bastante a sus actividades, como es, por ejemplo, la intoxicación por cloro. Sabemos que la intoxicación es una exposición prolongada a una cantidad bastante elevada de un mismo material, en este caso es el cloro. El cloro es un elemento químico que tiene propiedades que son muy útiles para la industria, para la minería, para los combustibles hasta para la industria médica, pero en cantidades excesivas o inhalado durante un largo tiempo, el cloro tiende a interrumpir el flujo de oxígeno y a ir afectando las funciones de las personas que empiezan a respirar ambientes ricos o ambientes saturados en cloro. Ahora, hay que conocer ciertas características del gas cloro, que primero tiene un color amarillo verdoso, que tiene el olor natural y clásico de la lejía, para aquellos que hemos usado lejía o alguna de sus variantes en limpieza del hogar. Y es bastante más pesado que el aire, es mucho más denso, por lo tanto tiende a caer, tiende a estar en los niveles inferiores. O sea, si estamos en una zona en la que sabemos que hay o puede haber una fuga de cloro, si nosotros cometemos el error de inclinarnos y ponernos pecho a tierra, vamos a estar inhalando más cantidades de cloro de las que inhalaríamos estando en un nivel más alto o a nuestra altura normal. ¿Cuáles son los riesgos de la inhalación y la intoxicación por cloro? Que para empezar, el cloro es un elemento que irrita bastante las mucosas. Nos genera dificultad para respirar, dificultad para inhalar, para tragar líquidos, para tragar incluso hasta la saliva. Inflama la garganta, puede generar un edema pulmonar por esta misma irritación. El dolor de garganta y el ardor es bastante severo y va incrementándose. Las mucosas de nuestros ojos y de nuestra nariz, de nuestros labios y lengua, también se ven bastante afectadas, se pueden irritar, pueden presentar, en caso de los ojos, pueden presentarse ojos rojos, brillosos, inflamados y que nos impidan por completo la vista. Y igualmente, si estamos simplemente ricos en cloro, nuestros labios, nuestra lengua va a empezar a secarse y a irritarse por acción de este agente. Y si nos mantenemos bastante tiempo en esta misma situación, en esta misma atmósfera rica en cloro, y no evacuamos, este cloro va ingresando en nuestro tracto gastrointestinal y generando quemaduras en el tubo digestivo, lo cual nos va a generar posteriormente vómitos y dolor abdominal. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de que ocurra una intoxicación por cloro? Como habíamos visto, es un elemento que tiende a estar en el suelo, que tiende a acumularse en una área, y que si una persona está mucho tiempo en ese mismo ambiente, va a empezar a sentir afectación por este elemento. Así que lo primero que tenemos que hacer es, en caso de que haya existido contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. En todo momento, eso es importante de que sepan, cada vez que se realice una ducha de ojos, sostener los párpados abiertos, pero lejos de los globos oculares, para asegurarnos así de que toda el agua esté enjuagando la superficie de la esclerótica, del iris, y así no hayan restos de cloro que podrían mantener esa irritación presente. También se recomienda de que una vez que ya se haya realizado el transporte, consultar con un oftalmólogo para evitar y para descartar que haya existido alguna quemadura en la córnea o alguna lesión ocular. En el caso de contacto con la piel, en todo momento evitar respirar los vapores, pero en caso de contacto directo también, lavar el área afectada con abundante agua. La norma suele ser al menos 15 minutos. Quitarse la ropa y los zapatos, puesto de que el cloro puede estar impregnado ahí, impregnado entre las fibras, en los bolsillos y en algunos accesorios. Por lo tanto, es necesario lavar todo el cuerpo, lavarse desnudo, llamar a un médico y también lavar la ropa antes de volver a usarla. Para casos severos, como por ejemplo la inhalación, en este tipo de casos, lo primero que hay que hacer es retirar a la víctima o al paciente de la zona en la cual está, de la zona afectada, la zona que posee una atmósfera rica en cloro.
colocarle en una posición confortable, una posición en la que se sienta cómoda para que pueda respirar. Ahora, en caso que no respire, en caso que esa persona haya dejado de respirar, aplicar la respiración artificial, o sea, entiéndase el RCP. Si la respiración es lenta, difícil, agónica, se deberá también administrar oxígeno. En ese tipo de casos, para evitar que haya una quemadura química por el contacto del socorrista con la persona que inhalado, el cloro se recomienda evitar respirar el aire que exhala la víctima, puesto de que este aire que la víctima está botando en todo momento mientras se la atiende, podría también estar enriquecido con cloro. El mismo cloro que ha afectado y ha puesto en estas condiciones a la víctima, podría poner en las mismas condiciones al socorrista. Y como sabemos, uno de los principios de los primeros auxilios es en no empeorar las cosas, en proteger, pero también en protegernos. Para los casos de ingestión, la ingestión no se considera una potencial ruta de exposición, pero en todo caso siempre hay que trasladar a la persona hacia un centro médico en donde principalmente suelen aplicarles lavados gástricos. ¿Por qué no se recomienda vomitar cada vez que hay una ingestión con un agente corrosivo, irritante, como es el cloro? Porque si forzamos a una persona que ha sufrido una ingestión de cloro, que como he dicho es irritante, a vomitar, los jugos gástricos del estómago también son agentes irritantes, son corrosivos. Y al forzar que todo este líquido salga por el tubo gástrico, vamos a generar lesiones mucho más severas en la tráquea, en la faringe y en el esófago, que es justamente lo que queremos evitar. Ahora, vamos a ver en los casos con las heridas. Entendamos primero el concepto de herida. Son todas aquellas lesiones producidas por la pérdida parcial o total de la integridad de los tejidos. En este caso, los tejidos blandos. Pueden producirse por agentes externos, como por ejemplo cuchillos, superficies, elementos, accesorios, instrumentos, máquinas, o también puede producirse como consecuencia de un hueso interno que se ha fracturado y ha salido, o sea, una fractura abierta, y ha roto estos tejidos del cuerpo. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas principales para identificar una herida? Para empezar, la presencia de dolor. Cada vez que se rompen tejidos, siempre suele ir acompañado de una hemorragia, o sea, pérdida de sangre. Y destrucción de tejidos blandos, o sea, las típicas lesiones que podemos observar, ya sea cortaduras, raspaduras, partes abiertas, partes de la piel irritadas y que están sangrando. Acá hay unos ejemplos de lesiones, por ejemplo, por cortes, lesión por cortes, por aplastamiento, por torsión, por arriostre, por laceración. En todos estos casos que acabamos de ver, ¿cuál es el tratamiento principal a seguir? Primero, al socorrista, a la persona que va a practicar los primeros auxilios, contar con bioseguridad, con guantes. Esto para evitar el contacto con los fluidos, principalmente la sangre de la víctima, puesto que como hemos visto no queremos empeorar las cosas, no queremos arriesgarnos a un contacto directo con la sangre de un desconocido. Lavar con agua y con jabón abundante la zona donde hemos encontrado esta herida. Utilizar desinfectantes, cubrir con vendajes, otra cosa que quiero aclarar, no se recomienda por ningún momento cubrir con tela o cubrir con algodón. Siempre la recomendación en primeros auxilios es cubrir con un apósito estéril, una gasa estéril. ¿Por qué no tela? ¿Por qué no algodón? Uno, porque las telas de ropa suelen estar cochinas, suelen haber sido lavadas con detergentes, con suavizantes y con otros elementos que podrían generar una infección o una irritación en la herida. ¿Y por qué no algodón? Porque el algodón desprende fibras que se pegan y se mezclan junto con la cicatriz. Y cuando ese paciente al que le han atendido una herida con un algodón llega donde el médico no solamente va a tener que hacer la sutura, sino va a tener también que trabajar extra en limpiar la herida y eliminar una por una las fibras de algodón que hayan podido estar pegadas. Así que, como hemos dicho, no tenemos que complicar las cosas. Hay que cubrir siempre con un apósito estéril y un vendaje. En el caso de que el sangrado esté en proceso, o sea, que la herida siga sangrando, bote sangre de forma fluida, de forma continua, lo que se debe hacer es aplicar compresión, aplicar presión directa sobre la herida.
No al punto de hacer un torniquete, ya después hablaremos de los torniquetes, pero sí al punto en el que podamos frenar esa salida de sangre. Y en caso de que, por ejemplo, el apósito o la gasa estéril se llenen de sangre, poner una enzima más. No se recomienda desecharlo y poner otro. ¿Por qué no? Porque al momento de retirar este apósito y para poner otro, estamos eliminando los pequeños restos de microcicatrización que se están formando en esa herida. Y estamos retrasando también por minutos la curación de la misma herida. Una vez de que hemos hecho estas acciones, esperamos la ayuda del sistema de emergencias médicas y para el caso específico de amputaciones, la pieza o el miembro amputado es necesario, es óptimo colocarlo en una zona fría, en un contenedor frío cubierto con hielo y llevarlo al hospital más cercano para que los médicos puedan evaluar una reimplantación. En algunos casos es posible, en otros lamentablemente no, pero siempre se recomienda llevarlo. Repasemos nuevamente. ¿Qué hacer ante un corte? Lavar y limpiar la herida para evitar de que ninguna infección o ningún otro agente pueda ingresar en nuestro cuerpo. Cubrirla, ya sabemos con qué hay que cubrirla y con qué no hay que cubrirla. Hay que cubrirla con apósitos. No hay que cubrirla con algodón ni con telas prendas de vestir. Y por último, vendarla para asegurarla. Aplicar compresión en caso de que el sangrado continúe. Vamos a ver lesiones un poco más aparatosas. En este caso, las lesiones penetrantes, objetos empalados. ¿Qué se debe hacer ante los objetos empalados? Lo primero es nunca extraerlos por nuestra cuenta propia, puesto que al extraernos estamos, ese mismo objeto está generando una lesión, sí, está penetrando dentro del cuerpo humano, pero al mismo tiempo la estructura, la forma del objeto está frenando una potencial hemorragia. Si nosotros retiramos este objeto de forma negligente, estamos abriendo espacio para que la hemorragia que ese mismo objeto está deteniendo empiece a fluir. Y va a ser muy difícil cerrarla, puesto de que como hemos visto, es una herida en varios niveles, a nivel de dermis, de epidermis, y tal vez hasta llegue a alguna lesión en algún órgano interno. Por lo tanto, si lo retiramos, no solamente estamos generando una afectación, puesto de que estamos iniciando que el paciente se desangre, sino que también estamos haciendo un daño a los órganos y a los nervios, que va a ser bastante difícil para que esa persona se recupere. Así que lo que se recomienda hacer es inmovilizarla con gasas, inmovilizarla con todos los materiales que se tengan disponibles y trasladar así al paciente, para que el médico con un equipo de cirujanos y cauterizadores vayan retirándolo lentamente, capa por capa, sin abrir espacio a que exista una hemorragia masiva y tampoco un daño general a los órganos o a las terminaciones nerviosas de la parte donde ese objeto es incrustado, ¿ya? Así que recuerden, nunca se extrae un objeto empalado. Vamos ahora a ver las hemorragias generales. Pueden haber hemorragias, como hemos visto, internas o externas. Las externas son las más aparatosas, las más visibles porque es la sangre que fluye hacia el exterior. Hemos visto de que suelen estar asociadas a heridas y que tenemos que aplicar compresión directa para frenarlas. Pero también pueden haber hemorragias internas, o sea, hemorragias que ocurren dentro del cuerpo, ya sea por golpes, lesiones que han afectado, que han roto uno o más vasos capilares, venas o arterias dentro del cuerpo, debajo de los músculos, y no se manifiestan más que en forma de, por ejemplo, moretones, o sea, equimosis, que es sangre deteriorándose, que sube hasta la superficie de la dermis y nos deja ese color característico al morado. Bueno, la hemorragia nasal o epistaxis, que es bastante frecuente en algunas personas, también ocurre mucho en entornos laborales, por ejemplo, donde hay estrés, donde hay personas que paran bastante tiempo sentadas, y también hay personas que son mucho más, están mucho más predispuestas a sufrirla. ¿Cuál es la recomendación? Nunca llevar la cara hacia atrás. Esto puede parecer contraproducente. Tal vez cuando estamos en el colegio o en nuestra experiencia personal hemos visto que lo primero que hacen las señoras, las abuelas, las profesoras, cuando a una persona o a un niño le empieza a sangrar la nariz, es hacerles que miren hacia arriba, que se sujeten la nariz y que miren hacia arriba. ¿Por qué eso está erróneo? ¿Por qué este método no es el correcto? Porque al hacer esa acción,
de mirar hacia arriba para evitar de que la sangre caiga, esa sangre va a seguir cayendo, pero ya no va a caer afuera, ya no va a salir por las fosas nasales, sino va a ingresar de los senos paranasales y podría generarnos sinusitis o una infección severa. Así que, como hemos dicho, esa práctica no está recomendada. La práctica correcta es justamente la que se muestra acá, la de inclinarse levemente hacia adelante y pinzarse las fosas nasales a la altura por debajo del tabique. Con eso estamos disminuyendo el flujo de sangre. Y en caso de que la sangre caiga, esa sangre igual, eventualmente tendrá que salir de nuestro cuerpo, caer por nuestras fosas nasales y caer al piso, pero no estamos arriesgándonos a que esa sangre ingrese y se quede alojada dentro de nuestro cuerpo y, como hemos visto, nos conlleve problemas posteriores. ¿Ya? Es útil saber reconocer los tipos de hemorragias dependiendo de la zona, del tipo de vaso capilar, del tipo de vena y arteria, del tipo de conducto que han afectado. Las hemorragias arteriales, o sea, las venas que llevan la sangre oxigenada, que llevan la sangre directamente bombeada desde el corazón, suelen tener salidas intermitentes. Esas salidas, si las vamos calculando, están sincronizadas naturalmente con los pulsos del corazón, puesto de que el corazón bombea y las arterias están conectadas directamente a las aurículas, a las ventrículas de salida del corazón. Por lo tanto, vemos que la sangre va a salir a pulsos. Es una sangre bastante brillante porque es sangre oxigenada. En el caso de las venas, recordemos que las venas son los conductos que transportan la sangre de vuelta al corazón una vez que se haya sido oxigenada. Vamos a notar de que la salida es mucho más lenta, pero continua. Son pulsos muy, muy débiles. Pero la principal diferencia es de que la sangre que suele salir de una hemorragia venosa es de color oscuro. ¿Esto por qué? Porque las venas transportan sangre no oxigenada y la sangre no oxigenada tiene un color mucho más oscuro. Y por último, la salida de sangre por las hemorragias capilares son sangrados en muy poca cantidad, pero que están bastante presentes. Los capilares son las terminaciones arteriales bastante superficiales, principalmente están distribuidas en la superficie de la piel, y así que suelen ser superficiales. Como hemos visto, para las hemorragias externas se aplica presión directa, se coloca un apósito o más en caso que sean necesarios, o sea, en caso de que se estén manchando con sangre. No hay que retirar los apósitos ya presentes, sino colocar más apósitos encima, sostenerlos y colocar un vendaje compresivo para así poder transportar a la persona, trasladarla a la atención hospitalizada y que puedan atender esta herida de forma correcta. Otro tipo de lesión bastante frecuente también son las fracturas. Bueno, como sabemos, nuestro cuerpo está formado por un sistema muscular, y ese sistema muscular es fundamentado en nuestro esqueleto, todos los huesos de nuestro cuerpo, los cuales están unidos por articulaciones y nos permiten cierta movilidad, nos permiten mantenernos de pie, nos permiten realizar una u otra pose, nos permiten también realizar acciones de esfuerzo. Pero en caso en el que saturemos, sobrepasemos estas capacidades humanas que tenemos, vamos a tener una lesión que pueden ser de distintos tipos, como torceduras, esguinces, luxaciones y fracturas. Vamos a ver una por una qué es para saber diferenciarlas. Para empezar, una torcedura son los estiramientos exagerados dentro de un ligamento. Los ligamentos son esos tejidos ligamentosos que unen un hueso junto con otro hueso. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo bastante excesivo que sobrepasa nuestras capacidades, o una mala postura de forma rápida e intempestiva, estos ligamentos quedan completamente estirados y no vuelven a su punto, se lesionan, causándonos bastante dolor, inmovilizándonos hasta cierto punto esa zona, ¿ya? Así de que bajemos a un nivel más, que son los esguinces. En los esguinces ocurre que este ligamento no solamente se estira, sino también se desgarra. Generan un gran dolor, suelen generar hinchazón y pérdida funcional, o sea, no vamos a poder mover esa zona, la zona en la que hemos sufrido un esguince. Y por último, ya, eso implica una ruptura total, que es la luxación. En esta se rompe el ligamento que sujeta uno con otro o otro hueso más. ¿Esto en qué degenera? En que esta otra parte del cuerpo, la parte que ha quedado desconectada de este ligamento,
caiga, o sea, y se ve una deformidad. O sea, vemos que como por ejemplo la mano le está colgando, o el hombro le está colgando, o el pie o el tobillo le está colgando. Eso podemos inmediatamente clasificarlo como una luxación, puesto de que no están conectadas, han perdido esa conexión. Ese ligamento que conectaba un hueso con otro se ha roto y está haciendo de que esa otra parte del cuerpo esté desconectada y no tenga soporte. También genera bastante dolor, se puede observar la deformidad de la zona y no hay forma de mover esa parte del cuerpo, puesto de que no hay un medio articulante en ese punto. ¿Cuáles suelen ser los signos y síntomas? El principal es un dolor bastante elevado. Suele haber deformación, inflamación en la zona, o sea, vemos de que el cuerpo humano es completamente simétrico, pero cuando nos encontramos con este tipo de lesiones, vemos que las personas como que les cuelga un brazo o les cae una extremidad más allá de la otra, o también tienen impotencia funcional, o sea, no pueden realizar un movimiento normal, no pueden levantar el brazo, no pueden alzar la mano, no pueden pararse, no pueden mantenerse de pie. Y también se va formando lentamente una equimosis, o sea, un moretón en la zona. Y por último vamos a ver ahora las fracturas. Existen dos tipos de fracturas, las fracturas cerradas y las fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son la ruptura, son el daño dentro de una estructura ósea, o sea, dentro de un hueso, pero que se queda, mantiene su integridad, o sea, mantiene su forma. Mientras que una fractura abierta es esa misma ruptura, pero que por la fuerza, por el impacto, por el momentum de ese traumatismo, hace que una parte se desvíe y salga del cuerpo. Al momento de salir también genera daño en los tejidos porque es como un material punzante y cortante que está cortando ligamentos, huesos y piel para sobresalir, ¿ya? Así de que vemos de que en ambas también vamos a observar el tratamiento. En todos los casos de fractura, lo primero que tenemos que hacer es fijar los extremos de la lesión, o sea, los extremos de la extremidad, ya sea el fin de la mano, los pies, las piernas, evaluar los signos, los signos vitales de la persona y también el pulso, puesto de que normalmente con este tipo de lesiones suelen venir otras lesiones que podrían también ser bastante graves. Alinear la región lesionada en caso de que haya deformidad, como por ejemplo en este caso, es necesario alinearla para que sí sea posible trasladarla, porque no podemos trasladar a una persona que no entra en una camilla o a una persona a la que no podemos movilizarla libremente. Una vez que la hemos alineado, procedemos a ferulizarla, o sea, entablillarla, y evaluar sus signos y pulsos nuevamente. Evaluar signos y pulsos nuevamente. Para este tipo de casos vamos a disponer de ciertos elementos, las tablillas, las férulas, también de gasas y de otros pedazos, por ejemplo, pedazos triangulares de tela, que nos van a permitir mantener esa estructura en un paciente que ha sufrido esta lesión. En el caso de que sea, por ejemplo, de un solo miembro, o sea, tenemos dos piernas, una es la pierna que ha sufrido la fractura, podemos apalancarnos en el miembro sano para poder asegurar la buena posición del miembro afectado. Lo mismo aplica, por ejemplo, cuando nos fracturamos o lesionamos un dedo, podemos usar el otro dedo que esté sano para guiarnos como férula. Como les he dicho, hay bastantes formas de inmovilización, si no contamos con férulas, cualquier medio disponible es necesario, siempre y cuando cumpla la condición de mantener rígido y estable ese miembro mientras se traslada a la persona. Pueden ser tablillas, pueden ser cartones, pueden ser pedazos de papel o de cartón duro, siempre y cuando nos permitan mantener inmóvil esa zona. Igualmente, aquí vemos el método para inmovilización de clavícula. Alzar la mano a la altura del pecho y hacer el vendaje de forma triangular alrededor del tórax. Vemos el método de inmovilización de pie. En todo momento mantenerlo recto y siempre guiarnos de los miembros sanos. Ahora vamos a ver las quemaduras. Es un tema con el que estamos algunos familiarizados, puesto de que todos hemos sufrido alguna quemadura, ya sea en la cocina, con algún fósforo, con algún otro elemento en caliente, con alguna superficie. Y tenemos que entender que toda quemadura implica es un trauma, es una lesión a los tejidos de nuestra piel.
vamos a ver qué está formada nuestra piel. Nuestra piel está formada por esos dos niveles principales y uno secundario. La epidermis, que es la superficie de nuestra piel. Ahí encontramos la superficie de nuestros poros, por ahí podemos ver nuestros cabellos, ahí es donde también es el área, es parte del sistema tegumentario, el cual protege a nuestro cuerpo de las infecciones. Es por eso que también los cortes, las cortaduras y otras lesiones que rompan o corten la epidermis nos pueden dar una puerta abierta para recibir una infección, puesto de que la epidermis también sirve como una barrera de protección ante los agentes externos. Más abajo está la dermis, que es la zona irrigada, es la zona donde se encuentran las arterias, algunas venas y algunos vasos capilares. También ahí se forman las glándulas sebáceas y desde ahí nace el cabello. Y por último, la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel, donde ya se encuentran tejidos más bien adiposos, o sea, tejidos grasosos que están en contacto con el músculo. La primera, empezando por las superficiales, las quemaduras de primer grado, por favor, también les voy a pedir que anoten, porque hacer una pregunta de examen, son las lesiones que afectan la superficie de la piel. Puede ser por causa de exposición solar o por una exposición rápida a una superficie caliente. ¿Cómo se caracterizan? Por enrojecimiento y ardor en esa zona. ¿Ya? Como por ejemplo acá vemos una paciente con una quemadura producto de la exposición solar prolongada. Es por eso que es necesario siempre usar también protector solar. Ahora, ¿qué ocurre si esa afectación ha llegado una capa más abajo? Epidermis y dermis. Ahí ocurre la quemadura de segundo grado. Ahí podemos diferenciarlas porque en las quemaduras de segundo grado se empiezan a formar ampollas, que es tejido, que son plaquetas de la piel, son plaquetas que empiezan a acumularse porque el cuerpo está tratando de sanar y tratar de contener la infección y la lesión de esa zona. Es ahí donde se generan las ampollas. Un grado más abajo, o sea, un grado más de severidad, son las quemaduras de tercer grado. En este punto ya hay un daño completo, como podemos ver a la epidermis y a la dermis. Existe ardor severo, y hay tejidos que están carbonizados por la severidad o la temperatura de la exposición. Pacientes en este caso ya son considerados críticos, puesto de que la pérdida de temperatura, la pérdida de sangre y también la facilidad con la que esas heridas se suelen infectar ponen en riesgo la vida de este tipo de personas que suelen requerir de atención especializada hospitalaria muy delicada y bastante especializada en todo momento para mantenerlos con vida. Y por último, las quemaduras de cuarto grado, en las cuales ya existe una afectación completa de la piel, del músculo, y existe carbonización. Este puede llegar hasta los mismos músculos o hasta el hueso, o sea, puede afectar tejido óseo. ¿Ya? Ahí hemos visto todos los tipos de quemaduras. Desde primer grado, las más superficiales, que afectan solamente la dermis, enrojecimiento y ardor, pasando por el segundo grado, donde afecta a la epidermis y a la dermis, se generan ampollas. Las de tercer grado, donde ya hay daño a los tejidos, daño en las terminaciones nerviosas, y las de cuarto grado, en la carbonización, y la quemadura suele llegar ya hasta el hueso o hasta la zona muscular. Ahora, ¿qué se hace en los casos de quemaduras? Para empezar, siempre asegurar la escena, puesto de que las quemaduras se suelen generar ya sea en ambientes donde hay equipos, elementos, herramientas, sustancias a alta temperatura, por lo tanto es necesario asegurar la escena antes de ingresar en esas áreas donde poder atender a la víctima, tranquilizar a la víctima, puesto que son lesiones muy dolorosas, son traumatismos que conllevan mucho trauma y mucho estrés. Valorar el tipo de quemadura en base a los conceptos que habíamos visto hace un momento, y eso es importante, aplicar agua a temperatura ambiente indirectamente sobre la lesión, de forma continua. ¿Tiene que ser agua fría? No necesariamente. Con que sea agua a temperatura ambiente, pero en forma abundante y constante, ya estamos al menos aliviando parte del dolor, limpiando un poco la zona y disminuyendo, disipando la temperatura que aún puede quedar afectando a esa zona de la piel. Después podemos retirar cuidadosamente todo lo que son accesorios, ropa y elementos que puedan estar ahí afectando o impidiendo nuestra atención. En ningún momento hay que romper o reventar las ampollas. No se recomienda porque, como les he dicho, la dermis, la epidermis es nuestra protectora del exterior. Si rompemos una capa de ella, sobre todo después de haber recibido una lesión fuerte como una quemadura, estamos abriendo una puerta bastante importante, bastante crítica hacia infecciones
que, como hemos visto, las infecciones nos pueden generar un tipo de shock, que es el shock séptico. Una vez que hemos realizado esas acciones, necesitamos cubrir el área quemada con algún apósito estéril o al menos con una compresa húmeda. En ningún momento en estos casos no se recomienda aplicar presión contra la quemadura, puesto de que podríamos dañar aún más los tejidos y las terminaciones nerviosas de la zona, y haciendo que sea más difícil la recuperación. ¿Ya? En caso de que la quemadura ocurra en manos o pies, colocar la gasa también entre los dedos antes de colocar la venda. Eso para evitar de que los dedos queden pegados por la cicatrización al momento de vendarlos, o sea, siempre separarlos, cosa que así estamos facilitando la atención médica. Y, importante, no aplicar cremas, remedios u otros productos a la quemadura, puesto a que podríamos irritar la zona, podríamos generar más daño a los tejidos y podríamos generar infecciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de caídas. Las caídas pueden ser de un nivel, de distinto nivel o en el mismo nivel, pero en todas tenemos que considerar que a mayor superficie siempre va a haber mayor lesión. O sea, si hemos caído, las caídas en las cuales podemos frenar con nuestras manos van a ser mucho menos dañinas que caídas en las cuales estamos cayendo de cuerpo entero, o sea, cayendo con peso muerto. ¿Ya? Las caídas de altura, es importante, las caídas de una altura 3 veces mayor a la altura de la víctima casi siempre producen lesiones críticas, esto por la velocidad de aceleración de la gravedad. Si estamos cayendo de 1, de 2 o de 3 metros de altura, nuestro cuerpo está acelerando por cada segundo de caída casi 10 metros por segundo. Es casi como tener un pequeño accidente de tránsito, ¿no? Como ser impactado por un vehículo a 40 kilómetros por hora. Así que ahí podemos ver el impacto que tiene la gravedad sobre nuestro cuerpo cuando nos caemos. ¿Qué suele ocurrir cuando existen caídas? Entre los casos más frecuentes suelen ser fracturas de muñecas, puesto de que por instinto vamos a colocar las manos al caernos para no caer de cara o lastimarnos otras zonas. Son muy frecuentes también las dislocaciones de hombro y las fracturas de clavícula, por las mismas razones que les acabo de explicar, porque tenemos la tendencia natural a protegernos poniendo las manos. Ahora, en caso de que sean caídas con otro patrón, desde otro nivel, o en las que no lleguemos a poner las manos y caemos de cabeza, ahí suelen ocurrir otro tipo de lesiones, que son lesiones bastante graves y de cuidado, como las lesiones en la columna y en la médula espinal, lesiones faciales, o sea, ya sea golpes en la nariz, quebraduras, rupturas de dientes o de pómulos, y lo principal, daño cerebral. Pueden ocurrir por zambullones equivocados, por mala ejecución de una acrobacia, de un deporte, y entre los hallazgos principales son las lesiones de columna, por compresión, como hemos visto acá, la cabeza al momento de caer con el suelo y impactar, comprime toda toda la columna, y en alguna parte de la columna esa carga se va a hacer crítica y podría generar una ruptura de la médula espinal con el resto del cuerpo. Del mismo modo, las lesiones faciales también son bastante observables, son bastante dramáticas y dolorosas, ¿no? Las rupturas de nariz, la pérdida del diente, pérdida de labios, de cejas, de orejas, son bastante dolorosas. Y lo principal son los daños al sistema nervioso central, al SNS, el sistema nervioso central. Como hemos visto, si nuestro sistema nervioso central, nuestro corazón, nuestro cerebro no funciona adecuadamente, todo el resto de nuestro cuerpo entra en estado de shock. En este tipo de caídas, o sea, las caídas de cabeza, ocurre un factor importante, que es que si existe una fractura en la base del cráneo, o sea, en la base en la que el cráneo de la persona se sienta sobre la columna vertebral, uno de los primeros síntomas que vamos a observar son los ojos de mapache y el signo de Battle. ¿Estos qué son? Son pedazos de hemorragia interna, producto de esa lesión en la base del cráneo, que salen y se perfusionan, se filtran por el tejido, y las únicas zonas en las que pueden aflorar, porque es la disposición de nuestro cráneo, son atrás de las orejas y en los ojos. O sea, puede ser que esta persona no haya recibido ningún golpe directo en el ojo, o no haya recibido un golpe en la oreja, pero ver este tipo de signos nos puede hacer intuir que hay una fractura en la base de cráneo, puesto de que son signos inmediatamente relacionados con este tipo de lesión. Ahora vamos a hablar de los accidentes eléctricos. Bueno, los accidentes eléctricos se producen por el contacto de una persona con una parte activa en tensión, o sea, una parte electrizada o energizada. Hay bastantes casos, aquí aplica mucho la seguridad preventiva,
para tratar de evitar este tipo de accidentes, como por ejemplo las prácticas como el bloqueo ilimitado, las prácticas de coordinación, de llenar los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, todo para tratar de evitar, puesto de que son accidentes que son muy evitables, porque la gente no manipula, no maniobra electricidad de forma habitual, lo hace bajo medidas de trabajo o bajo órdenes bastante estrictas. Por lo tanto, siempre es necesario recordar de que siempre tenemos que promover las mejores prácticas de trabajo, las prácticas más seguras en nuestros puestos. ¿Qué ocurre con los golpes de electricidad, con los contactos con el eléctrico? Que, bueno, electricidad, como sabemos, circula de un punto a otro punto. Y el inconveniente con nuestro cuerpo es que, como habremos visto, nuestro corazón funciona con impulsos eléctricos. Y si estos impulsos eléctricos bastante débiles, pero precisos, que el cerebro manda al corazón para que haga sus funciones, le sumamos un flujo de 220 voltios o más a un amperaje determinado, un amperaje superior, a, por ejemplo, digamos a 1 amperio, a 1.5 amperios, estamos forzando a nuestro corazón a un estado a un trabajo excesivo. Es una tensión a la cual no está preparado. Por lo tanto, lo que hace es detenerse, es entrar en un paro cardíaco. Y este paro cardíaco va automáticamente a poner en riesgo nuestra vida. Aparte, la electricidad también empieza a generar calor en los puntos donde existe arco eléctrico, donde hay contacto, y esto genera quemaduras. Así de que ya sabemos de que cada vez que hay una electrocución, suele haber quemadura, suele haber daño a los tejidos, y principalmente suele haber una afectación cardíaca. Hemos visto, las lesiones directas son los paros cardíacos, los paros respiratorios, puesto de que la electricidad excesiva fluyendo a través del corazón lo detiene, mientras que las indirectas suelen ser, por ejemplo, si cuando una persona recibe un shock eléctrico, los músculos que también funcionan con cierto grado de electricidad, con impulsos nerviosos eléctricos, entran también en estado de espasmo. Eso hace de que perdamos la funcionalidad motora. O sea, nos caemos, o nos quedamos agarrados, o nos quedamos pegados a una área o a una zona. Eso puede generarnos caídas. La temperatura o la falla eléctrica también genera incendios, y esto también esas mismas caídas también pueden devenir en hemorragia, así de que son lesiones bastante complicadas, que suelen venir con muchos otros inconvenientes y complicaciones de fondo. Aquí, bueno, seguimos con la explicación. En caso de que la electricidad fluya a través del corazón, el latido se vuelve irregular, entramos en estado de fibrilación ventricular, la cual es peligrosa porque puede generar un paro cardíaco, y los paros cardíacos, como hemos visto, nos generan una muerte. Así que, ¿qué hay que hacer en estos casos con un paciente que ha sufrido una electrocución? Para empezar, tratar de eliminar o bloquear la fuente de energía eléctrica. Y una vez que le hemos bloqueado, o sea, que hemos asegurado la zona, y mover a la persona fuera de esa área para asegurarnos de que no conserva aún esa carga. Si estamos completamente seguros que la persona ya no está en riesgo, ya no se está electrocutando, ya no hay electricidad ni fluido eléctrico libre en la zona, estamos en una zona segura donde podemos evaluarla, hay que iniciar con la evaluación. Ahí empezamos con la evaluación primaria, en la cual evaluamos sus signos vitales. Como hemos visto, siempre hay que prestar atención vital al funcionamiento del corazón y de los pulmones, y empezar a practicar el RCP y todas aquellas otras medidas que nos permitan poder atenderlo previamente antes de la atención hospitalaria. Ahora, como hace un rato conversé, existen la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Todas estas son evaluaciones que hace un personal socorrista, como hemos visto, con el objetivo de asegurar la zona, salvaguardar la integridad de la persona, o sea, de la víctima, del paciente, mientras estamos esperando que llegue la atención especializada. En todo momento velar que la escena sea segura, y también activar nuestro sistema de comunicación de emergencia, ya sea llamando a nuestros supervisores, comunicando directamente con el cuerpo, con los cuerpos de atención a emergencias, con el cuerpo de bomberos, con el cuerpo de rescate. Pero mientras tanto, es necesario conocer los criterios empleados para la evaluación. En todo momento escuchar, mirar y sobre todo pensar, puesto a de que si cometemos un error o una inobservancia en estos pasos, podríamos nosotros mismos también estar convirtiéndonos en una víctima.
¿Ya? Así que, ¿cuáles son los pasos para una correcta atención una vez que nos hemos encontrado con un incidente, con una emergencia que podemos atender? Primero, valorar la escena. Procedemos, si la escena es segura, procedemos con la valoración primaria. Y si la valoración primaria es exitosa, no existe peligro de vida para el paciente, continuar con la valoración secundaria. En la valoración de la escena, ¿en qué nos fijamos? En los peligros potenciales, en los mecanismos de la lesión, o sea, cómo ha ocurrido esa lesión, en el número, en la cantidad de los heridos. Esto va a ser necesario, importante para poder cuantificar la cantidad de ayuda que vamos a necesitar para atender esta emergencia. El material que contamos, o sea, si contamos con un botiquín, cuál es la implementación de ese botiquín, si tenemos elementos que nos permitan a realizar una u otra maniobra. Y por último, la bioseguridad. O sea, si contamos con respiradores, con guantes, con mascarillas para realizar RCP, todo eso nos va a permitir saber en qué nivel en qué nivel crítico nos encontramos dentro de esa escena, y también sabremos si es que podemos actuar o si es que no podemos actuar. Por ejemplo, en los peligros potenciales, buenas preguntas una buena pregunta es hacerse la consulta de si es seguro el lugar, podemos ingresar en este lugar, es factible de que yo como rescatista ingrese acá y pueda ayudar a la persona sin que yo mismo me lesione o sin que yo mismo sea parte de esta escena del accidente, determinar los posibles peligros y en todo el momento, como les he dicho, pensar en nosotros y en la víctima para evitar empeorar las cosas. Ver los peligros potenciales, tal vez sea necesario trasladar a la víctima, tal vez hay fuego, tal vez hay algún líquido derramado, alguna sustancia que esté llegando y que nosotros tengamos la obligación de mover o trasladar a la víctima. ¿Cuáles han sido los mecanismos de la lesión? Podemos basarnos en el tipo de trauma, si es un accidente, un accidente vehicular, podemos tal vez ir intuyendo de que han habido golpes en el cráneo, en la base del cráneo, en el pecho, en la columna vertebral. Si ha sido una caída de un punto a otro, una caída de un nivel a otro, también podemos ir intuyendo que pueden existir fracturas. Si ha sido una electrocución, como hemos visto, podemos intuir también de que puede haber un paro cardíaco, puede haber quemaduras, y así. Después, el número de heridos. ¿Cuál es la cantidad de heridos que existen? ¿Cuántos socorristas o cuántas personas están disponibles en este momento para atender? ¿Y a cuántas podemos convocar para realizar la atención especializada? Si existe sangrado abundante, si algunos pacientes son inconscientes, acá hay que saber triagizar, o sea, hay que saber quiénes son los pacientes críticos y quiénes son los pacientes que no son críticos. Ya sabemos que los pacientes críticos son aquellos cuyos signos vitales están en riesgo o en peligro. ¿Qué materiales contamos? Si tenemos botiquines, si tenemos implementos, medicinas, equipo, vendas, si están actualizados, si tenemos desfibrilador automático, en caso que contemos. Y los recursos, ¿cuántas personas entrenadas tenemos? ¿Cuánto personal de salud hay en la zona? ¿Cuántos colaboradores nos pueden ayudar a asegurar esta área? Y la bioseguridad. Eso es por el principio de protección mutua. Sabemos de que muchas patologías, muchas enfermedades pueden transmitirse si es que no se toman en cuenta los criterios de bioseguridad, ya sea como evitar contacto con fluidos, evitar contacto directo con personas que podrían estar enfermas. Ahora, una vez que hemos valorado la escena, tenemos que activar el sistema de emergencias médicas. ¿Qué hacemos en estos casos? Dar aviso de forma inmediata, dar un aviso de forma escueta, inmediata y eficiente. Siempre les recomiendo que la información que compartamos al momento la información que compartamos al momento de comunicar una emergencia sea escueta. Basémonos en hechos, personas, lugar, cuántos son los afectados y qué es lo que vamos a hacer y desde dónde estamos llamando. Puesto de que esa información le va a dar esa información rápida y precisa, va a permitir que el cuerpo de emergencia o el cuerpo o la persona que nos está atendiendo pueda saber cuantizar la cantidad de recursos que tiene que disponer, a qué lugar y con las decisiones
como que lo hacen de una forma muy vaga o muy detallada, como por ejemplo que suelo escuchar a veces, estamos en simulacro de por accidente de tráfico, y la emergencia en esta no se llama, fue a la fuga. Está bien, estás comunicando la emergencia, pero no lo estás haciendo de forma eficiente. Esa información que estás compartiendo pueden ser suposiciones o pueden ser apreciaciones personales muy útiles, muy necesarias, tal vez para un parte policial, pero para el cuerpo de emergencia no. Un cuerpo de bomberos, cuerpo de rescatistas o de emergencia dentro de tu empresa, lo que va a necesitar es qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido, quiénes son los afectados y quién eres tú y qué estás haciendo. Esa información es vital y al ser escueta nos va a permitir una mejora, una acción mucho más efectiva. Bueno, ahora vamos a pasar con la valoración primaria que tanto habíamos comentado. Para empezar, la valoración primaria se centra en verificar los signos vitales de las personas, ¿ya? Con una visión general, global o simultánea de todo el estado del aparato respiratorio. Hemos visto pulmones, el aparato circulatorio, hemos visto corazón, y si es que no existen hemorragias muy voluminosas, y el estado neurológico del paciente, o sea, su estado de conciencia. De este modo, podemos identificar las lesiones que podrían ser letales para esta persona. Aquí valoramos la conciencia y la respiración, vemos si hay conciencia positiva, si hay respiración positiva, si la persona está consciente y respira, significa de que la valoración primaria es exitosa. Si la conciencia es negativa, la persona está inconsciente pero respira, podríamos tal vez intuir que había un desmayo, ¿no? Y la mujer está a un objeto obstruido en las vías respiratorias, y hay formas de atender en esos casos. En todo momento, cuando hacemos la valoración primaria, siempre hay que procurar tranquilizar al paciente, hacer preguntas para poder identificar si es que la persona tiene alergias, si es que la persona ha realizado libaciones, si es que necesita medicamentos, y activar el SEM y tratar posibles lesiones las cuales nosotros podamos atender. En el caso de que exista conciencia negativa y respiración negativa, o sea, el paciente no está consciente y tampoco está respirando, automáticamente activar el SEM e iniciar con el protocolo de reanimación cardiopulmonar, el RCP, que después vamos a ver a detalle. ¿En qué consiste en el RCP? Por favor, anoten también, necesario que ustedes lo memoricen. Consiste en un ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones o insuflaciones para poder restablecer el flujo de oxígeno en la sangre y favorecer el intercambio gaseoso y así reanimar el corazón. Es un masaje cardíaco. De este modo estamos otra vez poniendo en marcha corazón, pulmones y cerebro, y así revirtiendo la respiración negativa de la persona. ¿En qué momento hacer el RCP? Cuando encontramos que la persona no está respirando, no está consciente, y bueno, tenemos que continuarlo hasta que la respiración sea espontánea, hasta que la persona, el paciente, la víctima, respire por cuenta propia, hasta que llegue el sistema de emergencias médicas y nos releve, o hasta que un socorrista tome nuestro lugar. Nunca hay que detenerlo por cansancio o detenerlo porque ya no sabemos qué hacer, no. Una vez que empezamos el RCP, es una manera bastante delicada. Una vez que lo empezamos, no podemos pararla solamente porque sí, solamente con instrucción médica, por relevo, o como les he dicho, hasta que la persona restablezca su conciencia y empiece a respirar por su cuenta propia. Ahora, en el caso de conciencia negativa y respiración positiva, o sea, un potencial desmayo, una pérdida de conciencia, activar el SEM. ¿Qué se hace en estos casos? Se empieza a hacer, junto con la valoración, verificamos que no existan hemorragias, hacemos la palpación bimanual, o sea, con ambas manos vamos palpando desde la cabeza, empezando por la cabeza, cuello, hasta los pies, o sea, en ese orden de arriba a abajo, si es que existen hemorragias, si es que existen trepidaciones, partes deformadas o que podrían indicarnos fracturas, y en todo momento es revisar el déficit neurológico. Este es el ATI, el cual es si el paciente está en estado de alerta, si el paciente responde a estímulos verbales, o sea, si le hablamos y nos contesta, si responde al dolor, puede estar inconsciente, pero si lo tocamos en cierta zona, vemos que se estremece o hace gestos de dolor, o se está inconsciente, o sea, de que no responde a ningún tipo de estímulo.
Una vez que hemos terminado nuestra evaluación, podemos colocar a la persona en la posición de seguridad, que es esta posición de inclinado hacia un costado con la palma de la mano por debajo de la cabeza. ¿Por qué es esta la posición de seguridad? Porque en esta posición estamos evitando de que si la persona no se asfixie con su propia lengua y en el caso que vaya o pueda vomitar, este fluido, este vómito va a salir libremente sin obstruir, sin quedar obstruido en la nariz o en la boca. Por lo tanto, la persona está en una posición cómoda en la cual va a poder descansar y recuperarse. Ahora, volviendo otra vez con la evaluación de la escena, siempre en todo momento preguntarnos si es seguro el lugar, ir dilucidando qué es lo que ha ocurrido, por qué esta persona llegó a este punto en el que está, qué es lo que ha podido ocurrir y qué es lo que necesito para poder atenderla apropiadamente. ¿Cómo verificamos conciencia? La primera forma, como habíamos visto en el ADVI, es acercarnos y haciendo un estímulo verbal. Siempre se recomienda ser bastante respetuoso, no ser exagerado, y hablar con una voz fuerte pero seria, indicar, por ejemplo, si la persona, decirles, señor, usted está bien, y darle una pequeña palmada, un pequeño toque en el hombro. Si la persona no responde o no respira, o descubrimos que respira con dificultad, iniciamos con el ciclo de RCP, o si disponemos de un DEA, que es un dispositivo de desfibrilación automático, ya lo vamos a ver, empezar con los procedimientos. En estos casos, como hemos visto, tenemos que fijarnos siempre en los signos vitales que suelen estar relacionados con la circulación y la respiración. En caso que nosotros tengamos práctica y entrenamiento midiendo el pulso de una persona, el pulso carotidio, podemos verificar la cantidad de pulso de una persona colocando nuestros dedos en la vena carótida y revisando de que esté dentro de los valores normales, o sea, entre 12 y 20 pulsaciones por minuto. En caso que descubramos que no tiene pulso, no respira, o su respiración es agónica, o sea, lenta, aletargada, débil, procedemos con las compresiones torácicas. Otra vez el RCP, como habíamos visto, recuerden, son 30 compresiones, 2 insuflaciones y 5 ciclos. ¿Qué se hace en el caso de los RCPs? Se realiza una compresión a la altura del corazón. ¿Cómo podemos calcularla? Trazando una línea imaginaria entre los pezones de la persona. Deprimir el tórax, o sea, apretar el tórax un aproximado de 5 centímetros. Y una vez de que hemos realizado esa depresión del tórax, permitir de que el tórax se expanda nuevamente por completo entre cada compresión. Y en todo momento minimizar el tiempo de interrupción entre compresiones, o sea, que sea continuo. Por eso es necesario que no podemos detener un RCP una vez lo hemos iniciado, a menos que la persona, como hemos dicho, otra vez vuelva a respirar o nos releven. Repitamos de nuevo, 30 compresiones a 5 centímetros de depresión a la altura del corazón, o sea, en el esternón, entre los pezones. Después 2 insuflaciones, si contamos con alguna mascarilla de ventilación para evitar el contacto directo, sería ideal. Y eso en 5 ciclos de aproximadamente 2 minutos. ¿A qué velocidad? Preguntan muchos. La velocidad suele ser de 100 BPM, o sea, 100 pulsos por minuto, que es una velocidad aproximadamente de... Algunos hacen prácticas, por ejemplo, con la canción Dancing Queen de ABBA, que está justamente en ese pulso, Dancing Queen. Ese es un pulso aproximado, sirve bastante como memotecnia para practicar esto y tratar de dar, no tiene que ser precisamente exacto, pero se recomienda que vaya a ese ritmo, puesto de que un ritmo en el cual el masaje cardíaco es mucho más óptimo. Ahora, seguimos con la evaluación primaria, pero en este caso una víctima inconsciente y que no respira. Ya sabemos, activar el SEM, solicitar un desfibrilador externo automático, iniciamos el protocolo de RCP, ya les he pedido que por favor anoten, son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y continuar hasta que la persona se restablezca, llegue el SEM o cambiemos de socorrista. Si todo está correcto, pasamos nuevamente a la posición de seguridad. Como hemos visto ahora en primeros auxilios, el objetivo de la evaluación primaria es siempre encontrar y tratar las lesiones que podrían ser potencialmente letales o aquellos estados del cuerpo en los cuales la persona no va a sobrevivir mucho tiempo. Una persona puede sobrevivir con una fractura, puede sobrevivir tal vez un par de horas con dolor, pero una persona no va a sobrevivir más de 10 minutos si es que no está respirando, su corazón no está latiendo. Es para ello a lo que se evoca la evaluación primaria, a atender los signos vitales, a mantener a la persona con vida. Por eso es primaria.
Después pasamos un nivel más abajo a la evaluación secundaria. Esa evaluación ya verificamos lesiones que no sean letales o que no las hayamos podido identificar en la evaluación primaria. Debe ser rápida, no de más de 3 minutos. Va, como les he dicho, desde la cabeza hasta los pies. Solo se puede hacer en la escena en pacientes que no sean críticos y que el área sea segura. No podemos hacer, por ejemplo, una evaluación secundaria en medio de un incendio en un edificio que se está cayendo. No, porque en esos casos, como hemos dicho, estaríamos poniendo en riesgo nuestras propias vidas. Y en caso de pacientes críticos, en las ambulancias, los técnicos de emergencias suelen hacerlas cada 3 minutos para verificar el estado y si es que no han habido cambios en ese tiempo. Acá es importante resaltar cuál es la cadena de supervivencia. Es una cadena conformada por 5 eslabones importantes. Son 5 elementos que, si están todos bien conjugados y han sido cumplidos de forma debida, favorecen bastante en preservar la vida de la persona, de la víctima, y en favorecer su rápida recuperación. ¿Qué influye en que una persona que se ha accidentado pueda mantenerse con vida y pueda recuperarse rápidamente? Siempre el acceso precoz al sistema de emergencias médicas, o sea, un traslado correcto, que se le pueda hacer RCP de forma temprana. Si una persona ha sufrido, como hemos visto, si una persona no está consciente y no respira, y no se le practica un RCP, esa persona al cabo de unos 10 minutos va a empezar a sufrir una muerte cerebral, y es muy posible que en 20 minutos ya esté clínicamente muerta. Así que un RCP nos va a evitar que estos daños, nos va a permitir reanimar a la persona y evitar daños severos al cerebro y a otros órganos que se deterioran rápidamente cuando no reciben oxígeno. Igualmente, acceso precoz a la desfibrilación. El desfibrilador es el equipo que emite un pulso eléctrico a cierto amperaje para reanimar el corazón. Acceso precoz al cuidado de avanzada y la consulta médica post-evento para tratar de evitar y descartar posibles alteraciones o lesiones que hayan quedado subyacentes. ¿Ya? Como les expliqué anteriormente, previo a entrar en el tema del desfibrilador, vamos a repasar nuevamente cómo funciona el corazón. El corazón básicamente es una bomba eléctrica. Es una bomba del tamaño aproximadamente de nuestro puño que funciona con pulsos eléctricos que están regulados por nuestro cerebro, recibe sangre sin oxígeno, sangre pobre en oxígeno, la sangre venosa, la traspasa a una aurícula y de ahí la pasa hacia los pulmones. En los pulmones, esa sangre ocurre el intercambio gaseoso. Los pulmones que acaban de respirar oxígeno intercambian este oxígeno con el CO2 que viene de vuelta en la sangre venosa y nosotros exhalamos el CO2, mientras que ese oxígeno que ha llegado que nuevamente está en contacto con la sangre es transferido a la aurícula, que están acá. A las aurículas derechas, y con el bombeo de la sangre son expulsados nuevamente al cuerpo, pero esta vez como sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada alimenta al cerebro, alimenta a otros órganos, al mismo pulmón, alimenta alimenta nuestros pulmones, alimenta nuestros órganos internos y nos permite mantener la vida. En el caso de que alguno de estos puntos se interrumpa, ya sea el intercambio gaseoso o la circulación de la sangre o el impulso eléctrico que el cerebro emite al corazón, estamos en riesgo de muerte. Como hemos visto, estamos en shock. El corazón, datos básicos, el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Cada contracción eyecta aproximadamente 70 mililitros de sangre, el equivalente a unas 3 jeringas de esas relativamente gruesas que usamos para inyecciones. Las arterias coronarias, o sea, las arterias conectadas directamente al corazón, llevan sangre al corazón y el latido del corazón es impulsado por una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viene del cerebro. Es por eso que si la comunicación entre el cerebro y el corazón se corta, nuestro corazón tampoco va a funcionar. Ahora, la forma en la cual sentimos que nuestro corazón está bombeando sangre hasta nuestro cuerpo es obviamente con el latido, tomándonos el pulso. Hemos visto que hay muchas formas de tomarnos el pulso, ya sea en la muñeca, de forma braquial, o sea, en el antebrazo, y en la vena carótida, en nuestro cuello. Nuestro corazón está ubicado, como vemos en este diagrama, en esa transparencia, en la mitad de nuestro torso, detrás del diafragma, detrás del esternón, y apuntando con el ápex, con la punta hacia la izquierda. No es que el corazón esté a la izquierda, es también una mala concepción. Muchos piensan que el corazón se encuentra a la izquierda del pecho, pero no, en realidad el corazón está bastante centrado, solamente que el ápex, o sea, la punta coronaria, sí se encuentra inclinada hacia el lado izquierdo, pero en sí todo el cuerpo del corazón, como vemos acá, está al centro.
Ahora, una parada cardiorrespiratoria es la detención en la respiración y del latido cardíaco de una persona. Como hemos visto, puede ocurrir por muchas causas, por lesiones, por pérdida de sangre, por infecciones. Las más típicas, o sea, las más directas suelen ser por ahogo, en la cual directamente está suprimiendo el ingreso de oxígeno a los pulmones, porque debajo del agua los pulmones no pueden separar el oxígeno del agua, por lo tanto nos empezamos a ahogar, o también por shock eléctrico. La maniobra del RCP, que la acabamos de revisar hace un momento, es la serie de compresiones. Ya saben a qué pulso, a los 100 pulsos por minuto, a 5 centímetros de profundidad, seguida por las insuflaciones y el monitoreo constante, y mantener esos ciclos durante el tiempo que sea necesario hasta que la persona retome la respiración por su propia cuenta. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta cada vez que desarrollamos un RCP? Para empezar, presentar recuperación de la circulación espontánea y ventilación, o sea, que la persona empiece otra vez a respirar. Si es que se transfieren los cuidados de la persona, o sea, estamos atendiendo a un paciente y lo transferimos hacia personal más avanzado, ya sea técnicos en salud o personal hospitalario. Si es que estamos realmente cansados y no podemos continuar, o si es que existen riesgos importantes para el reanimador y la escena y tenemos que movilizarnos o trasladar a ese paciente, ya sea por incendios, por derrumbes o por sustancias que se estén derramando. Hace un momento les expliqué de que el cerebro es un órgano bastante importante, pero muy sensible, y es porque si no recibe oxígeno en un lapso de 0 a 4 minutos, el cerebro poco a poco va a empezar a dañarse. Las neuronas y la materia gris requiere altas cantidades y concentraciones de oxígeno, y si suprimimos o limitamos esa cantidad de oxígeno, a partir de 10 minutos estamos sufriendo de un daño cerebral irreversible. Muchas partes del cerebro van a morir, van a quedar completamente desoxigenadas, y eso va a verse reflejado en coma, estados de coma, en pérdida o parálisis, parálisis facial o parálisis corporal, pérdida de funciones, muerte de algunos tejidos, de algunos órganos, y como han visto, eso casi siempre conlleva la muerte. Es por eso que el tiempo es crítico. Mientras más pronto se pueda realizar una atención, una evaluación, y en caso que el paciente lo requiera, un RCP, estamos facilitando su recuperación y su salvación. Según la American Heart Association, los pasos para realizar el RCP son los siguientes. Empezamos con las compresiones, ya sabemos que son 30, abrir las vías aéreas y realizar las respiraciones. El CAP, el famoso CAP. Compresiones, vías aéreas y breathing, que viene de respiración. Vamos a ver de nuevo a más detalle otra vez, para que no se les olvide. La circulación, la compresión. Ya sabemos que la frecuencia de compresión debe ser de al menos de 10 compresiones por minuto, de 100 compresiones por minuto. Ese es el ritmo al que les había dicho, que es aproximadamente este. La profundidad de las compresiones varía dependiendo de la persona. En los adultos, al menos 5 centímetros, 2 pulgadas. En niños debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior al menos, o sea, al menos 5 centímetros también, y en un personal lactante se tiene que tomar una medida adicional, es ligeramente menor, para no afectar el diafragma y para no también estimular los órganos y afectar la vida del no nacido. Realizar 30 compresiones al menos 18 segundos, tomar la circulación, no demorar más de 10 segundos, los puntos, la ubicación de puntos para realizar la compresión, como hemos dicho, tienen que estar trazando una línea imaginaria entre los pezones. Aquí es el diagrama con la transparencia, una línea imaginaria entre los pezones y a la mitad del cuerpo, o sea, en nuestro eje, ahí es donde se encuentra el centro, el cuerpo del corazón. La posición adecuada es esta, no realizarlo de cuclillas, puesto de que esta maniobra puede no parecerlo, pero es una maniobra bastante exhaustiva, cansa mucho al personal. Si ustedes alguna vez han realizado una práctica de RCP, van a darse cuenta que después de unos 2 o 3 ciclos ya están bastante cansados. Es por eso que es necesario de que la postura sea óptima, mantener la espalda recta, arrodillarse a un costado de la víctima, ambas rodillas en contacto con la superficie, de preferencia una superficie plana, hacer las compresiones usando el peso de nuestro cuerpo, no usando la fuerza de nuestros brazos o la extensión de nuestros codos, puesto a que así, uno, que la compresión no va a ser lo suficientemente fuerte, y dos, que nos vamos a cansar y no vamos a llegar ni siquiera a un ciclo de compresiones. Hemos visto acá, proceden primero con la identificación,
la identificación de dónde está el corazón, ha realizado una palpación, ha colocado las manos una encima de otras y ha procedido con las compresiones del RCP. Una vez que hemos realizado las 30 compresiones, procedemos a abrir las vías aéreas, pues a que recuerden, queremos ingresar oxígeno, queremos ingresar aire con oxígeno dentro de los pulmones para que el corazón al cual hemos estado estimulando otra vez pueda volver a reanudar sus funciones. Ese es el A del CAP. Posicionamos al paciente, chequeamos la ausencia de cuerpos extraños. Podrían haber cuerpos extraños ahí metidos, ya sean prótesis, alimentos, pueden haber restos de vómito o elementos extraños. Y por último vamos con la ventilación. La ventilación o insuflación es expulsar aire dentro de la cavidad bucal de la persona, fijándonos en todo momento que los pulmones se hinchen. Para eso es recomendable pinzar la nariz para evitar de que se fugue el aire que estamos ingresando por ahí, y en todo momento tener una visibilidad, como aquí está mostrado, una vez que estamos realizando la ventilación, verificar de que en efecto los pulmones están expandiendo. Ahora, como parte de la cadena de supervivencia, hemos visto de que existe un valor bastante crítico sobre el uso de los desfibriladores externos automáticos. También anoten, podría estar pregunta para el examen, ¿qué significa un DEA? Es un desfibrilador externo automático. Un desfibrilador es un equipo digital que contiene una batería y que puede emitir una carga especialmente dirigida para generar un arco y pasar por el corazón y hacer el mismo estímulo eléctrico que, por ejemplo, el cerebro podría realizar sobre el corazón mandando sus estímulos normales. El desfibrilador lo realiza con una carga un poco más intensa. Eso fuerza a que el corazón otra vez empiece en estado de fibrilación, se desfibrile y pueda otra vez latir normalmente. ¿En qué caso se usa? De forma intrahospitalaria, o sea, dentro de un hospital por personal entrenado, porque es un equipo que requiere de bastante entrenamiento, requiere de sesiones de entendimiento, conocer el tipo y el modelo y el manual del equipo, y la meta es siempre dar una respuesta menor a 3 minutos. Y extrahospitalaria, se entiende que es por personal de una empresa o personal rescatista externo que también pueda tener conocimientos. Como les he dicho, la meta siempre es, mientras más pronto se pueda realizar una acción que pueda evitar un shock en la persona, va a ser mucho más beneficioso para la recuperación y la vida de esa persona. Ya. Ahí existe un principio de desfibrilación precoz. Es que toda la persona que sepa hacer RCP también debería ser capaz de poder realizar una desfibrilación exitosa usando un DEA, el cual es un equipo que puede ser portado por cualquier persona, que si bien requiere cierto entrenamiento y ciertos criterios, los voy a explicar acá. Suelen tener esta forma, contienen una batería que está cargada con cierta cantidad de voltios a un amperaje específico para dirigirla por 2 electrodos a través de estos cables. Esos también se llaman paletas. Y estas, como se habrán fijado, están formando un arco que justo a la mitad pasa por el corazón. De este modo, este shock eléctrico, este pulso eléctrico intempestivo, va a estimular inmediatamente al corazón y va a favorecer que esta persona, que el corazón otra vez vuelva a latir de forma normal. ¿Qué consideraciones hay que tomar en este tipo de casos cuando se usan desfibriladores? Principalmente en conocer el equipo, conocer las características del equipo, leer el manual, pero sobre todo saber colocar bien las paletas. ¿Por qué? Porque miren este caso, por ejemplo, que han colocado las paletas que deberían ir más arriba, las han colocado exactamente a la altura del corazón, por lo cual, si nosotros hacemos una línea directa entre estas paletas y estas de acá, donde han quedado las marcas, podemos ver de que el corazón no se encuentra en este arco, sino acá se encuentra parte del pulmón y alguna parte de los intestinos. Por lo tanto, ha colocado las paletas muy abajo y el pulso eléctrico no va a reanimar efectivamente el corazón, puesto que para que lo reanime efectivamente tiene que pasar directamente a través del corazón, y la forma de lograrlo es colocando las paletas, como hemos visto, en la parte superior del pectoral y en el flanco opuesto de la persona. Ahora, el procedimiento para realizarlo es
básicamente el mismo: verificar el estado de conciencia, la valoración primaria, si es que no existe respiración, activar el SEM y solicitar el desfibrilador para colocarlo. Realizar las compresiones necesarias, apertura de la vía aérea y ventilación, empezar a realizar la relación de 30 compresiones por 2 insuflaciones, colocar los parches, ya saben exactamente de dónde, a la altura por encima del pecho y en el flanco opuesto de la persona, y encender el DEA, exponer el tórax del paciente, no acercarse ni tocar al paciente, mantenerse alejado, colocar las paletas y conectarlas. Una vez que se ha encendido, se aplican las paletas y en la posición correcta va a iniciar las descargas de desfibrilación. Ahí mismo se puede chequear el pulso y la respiración del paciente. Analizamos los resultados y ya hemos podido tener una desfibrilación exitosa. Ahora vamos a ver rápidamente casos bastante frecuentes que siempre nos solicitan, que son las obstrucciones de las vías aéreas por cuerpos extraños. Puede ocurrir cuando nos atragantamos por comida, por agentes externos, como pueden ser chapas de bebidas, como pueden ser papeles, gomas y otros tipos de elementos que no deberían obstruir nuestras vías aéreas, pero que ya sabemos que al obstruir nuestras vías aéreas no podemos continuar intercambiando oxígeno con nuestra sangre. Por lo tanto, generamos una falla en corazón, pulmones y últimamente cerebro. En esos tipos de casos aplican las maniobras de Heimlich, que son maniobras muy recomendadas y muy extendidas, en las cuales la persona socorrista se coloca por detrás de la persona afectada, o sea, la persona que ha sufrido esa obstrucción en su vía aérea. Con el puño, cubrir el puño de una mano junto con la otra y presionar hacia adentro y hacia arriba con fuerza suficiente como para poder levantar a la persona del suelo, levemente. No tiene que ser es importante acá recalcar que el movimiento debe ser hacia adentro y hacia arriba. Algunos lo practican solamente hacia arriba, ahí no, estás lastimando el esternón, o solamente hacia adentro, ahí solamente estás apretando el diafragma de la persona y no estás favoreciendo que los músculos del tubo gástrico expulsen ese material externo. Ahora, para aplicarle en niños, de la misma forma, también se coloca el puño por encima del ombligo del niño, pero esta vez con el pulgar contra el abdomen, y realizar las compresiones de esta forma. No exagerar en la fuerza que se realiza, puesto de que podemos generar afecciones más graves. Para casos de personas embarazadas, que son mucho más delicados, realizar las compresiones a nivel del tórax, no a la altura del vientre. Siempre tener bastante cuidado con el vientre. Ahora, para los casos en los que nosotros mismos seamos las víctimas, podemos realizar la automaniobra con Heimlich. El mueble con el que es más frecuente practicarlo es con una silla. Colocamos el puño sobre nuestros ombligos y mientras sostenemos el puño al frente de nuestro ombligo, con la otra mano nos inclinamos sobre alguna silla, encimero, cualquier otro mueble que pueda mantener nuestra fuerza, y así presionamos hacia arriba. De ese modo nosotros por cuenta propia estamos estimulando, como he dicho, los músculos del tubo digestivo para expulsar ese elemento extraño y otra vez poder recuperar poder continuar con la respiración y no poner en riesgo nuestras vidas. Muchas gracias, espero que esta capacitación haya sido de bastante apoyo para ustedes, para que puedan repasar, entender y comprender ciertos temas de primeros auxilios, ciertos conceptos que son muy importantes para el caso en los cuales nos enfrentemos a una emergencia. Recordemos que está en nuestras manos poder salvar nuestras vidas y también poder salvar las vidas de otros, y siempre es necesario, les recomiendo, siempre vayan más allá, siempre traten de investigar, traten de capacitarse de formas prácticas o más presenciales, para que así, a la hora que nos toque poder enfrentarnos a una situación de emergencia, sepamos responder de las formas más adecuadas y correctas. Eso ha sido todo por ahora, pero por favor, no se retiren, que vamos a estar colocando el enlace para presentar un examen. Es un examen en el cual hemos volcado parte de los conocimientos importantes y críticos que consideramos para poder verificar que hemos entendido el tema de primeros auxilios. Así que por favor les pido que se queden en la sesión de Zoom. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.